En este video vamos a ver otro control que tenemos dentro del panel de propiedades, específicamente una colección de datos, el cual nos va a permitir tener información dinámica dentro del elemento web. Por ejemplo, tablas, elementos como la parte del elemento principal, que tenemos un componente nativo dentro de SharePoint Online, la parte de noticias, por ejemplo, ¿no? Ir a agregar datos, información más dinámica, se podría decir. ¿Okay? Tenemos aquí unos pequeños ejemplos, un pequeño tutorial. De igual manera, en la parte de la documentación que tenemos dentro de PnP, voy a reutilizar el proyecto que tenía del video anterior. Voy a agregar también aquí los componentes necesarios. Aquí el paso a paso que me indica para agregar a la solución. Este pase 1 ya lo hice. A agregar la dependencia de las propiedades de control de SharePoint Framework. Tengo que importar también estos componentes o esos módulos dentro de la solución. En este caso ya lo tengo agregado. Lo tengo aquí agregado. Ahora, un poco repasando lo que se utiliza o cómo debería ir modificando esta información de manera básica para poder ir actualizando y sincronizando la información del WebPar con el panel de propiedades. Son inicialmente 3 archivos. La parte de props, la prop del WebPar o de la interfaz de props, el WebPar en sí y el componente. Está dividido en estos 3 principales archivos. La definición de las propiedades de la interfaz, el props. La carga del panel de control o el panel de propiedades. Lo tenemos aquí casi al final. Y uno que es propiamente el componente que se visualiza. Este archivo lo que me exporta es un componente para poder utilizarlo. Y ese componente es lo que usamos aquí en la parte del WebPar. ¿Ok? Tener claro esos 3 archivos y cada uno qué función desempeña. ¿Ok? Una vez que ya tengo instalado, antes de continuar con lo que es estos módulos, lo que me indica es que tenemos que crear la propiedad donde se va a almacenar esa información. Ahora, ¿dónde se va a almacenar esa información? Yo en lo particular no voy a crear esa propiedad, sino voy a reutilizar lo que yo tengo, que sería en este caso crear aquí, en esta interfaz, le voy a poner data, guión bajo, y le voy a poner el mismo nombre que este control para no perder la trazabilidad de qué información estoy agregando. Ok, una vez que ya lo tengo definido en esta interfaz del WebPar, también tengo que definir en las propiedades para que pueda enviarse dentro del elemento web. ¿Por qué? Porque esto solamente vive en este archivo. Luego yo posteriormente tengo que enviar la información mediante este objeto props que se llama demo property panel control props. Lo envío como si fuera una clase o un objeto. ¿Hacia dónde? Hacia el control, el componente. En este caso el archivo que tiene extensión tsx. ¿Ok? Lo envío, como vemos aquí. Por eso es que tiene que enviarse mediante ese objeto o ese prop. También lo podría hacer directamente aquí, pero como estructura o estándar, esto es lo que nos plantea SharePoint Framework. Así que voy a crear aquí nuevamente esa variable. Va a ser tipo, en este caso no va a ser string, sino como va a ser una colección, le puedo poner que va a ser any y va a ser una colección de cualquier tipo de dato. Le podría poner aquí si tuviera definido quizás una clase o una interfaz también que me identifique que tenga una columna nombre, edad, dirección, etcétera. También la podría definir. En este caso le voy a decir, va a ser una colección de cualquier tipo de dato. Guardo. Aquí también le tengo que definir que sea una colección de cualquier tipo de dato para estar ahí sí sincronizado. Y como vemos, ahora este componente que me solicita sí o sí, como vemos aquí en el panel, sí o sí lo que me solicita es una interfaz, que en este caso es de props, que es este archivo, que debe tener las mismas propiedades. En este caso me está saliendo error, ¿por qué? Porque está esperando una propiedad que se llama Data Property Field Collection Data.
Y en este caso también le voy a agregar this.properties.data-property field collection data. Ahora nuevamente, este de aquí, este valor de aquí, hace referencia a esta interfaz, no la otra. Tener claro esa parte. Hace referencia a esta interfaz. ¿Ok? Para tener ahí un poco separado la información. Luego de que ya lo he enviado, aquí estoy enviando la información al componente. Luego tengo que hacer que el componente obtenga esa información. De igual manera también aquí extraigo ese valor que va a venir de las propiedades. Este props viene de aquí. De lo que me envía este Webpack. ¿Ok? Luego de que ya tengo ya parametrizado todos esos datos, lo que tengo que realizar es regreso a la web y simplemente voy a copiar este control. ¿Dónde lo copio? Lo tengo que copiar en la parte final del Webpack, donde me dice aquí Group Fields. Como tengo aquí una propiedad de editor de código, voy a agregar otra propiedad, pongo coma, copio ese código que me arroja o que me proporciona la documentación. Y aquí solamente voy a modificar algunas cosas, como por ejemplo el valor inicial que va a mostrar este control va a ser thisProperty.data, pero este va a ser data de collection data. Property field collection data. ¿Ok? Ahora, un punto más importante que sí o sí tenemos que tener en cuenta. Para que se pueda sincronizar el elemento web con la parte del panel de propiedades, también tenemos que modificar aquí. Este vendría a ser como que el identificador del control. Y lo tengo que poner exactamente el mismo nombre de mi propiedad. Si yo no le pongo el mismo nombre, no va a estar sincronizando con el Webpack y va a estar mostrando valores nulos o vacíos. ¿Ok? Aquí podría ir modificando, como por ejemplo, le puedo poner aquí el label, que sea colección de datos. De igual manera también aquí en la parte, quizás aquí en la parte del panel, le podría poner otro texto, quizás datos de clientes, por ejemplo. Y este que dice el Manage BTN Label es el nombre del botón que se va a mostrar. En este caso le voy a poner agregar clientes. Ahora simplemente guardo los cambios y con eso sería más que suficiente ya para poder hacer algunas pruebas básicas dentro de lo que es el componente. Voy a actualizar en este caso la página donde ya tengo ejecutando este elemento web. Voy a esperar ahí unos segundos que se ejecute. Ok, ahí se había ejecutado. Voy a seleccionar, voy a irme a la parte de editar elemento web para que me muestre el panel de propiedades. Como vemos, me agregó una nueva sección que se llama colección de datos, que fue el nombre que yo le estoy asignando a este control. El texto del botón también se ha modificado a agregar clientes. Le pongo aquí agregar. Ya me muestra algún tipo de información. Por ejemplo, aquí seguramente se ha quedado en memoria algunos datos. Okay, voy a actualizar para validar de que todo esté en blanco. Ok, como vemos toda la información está en blanco. Me muestra algunos datos que me ha arrojado la plantilla, la documentación, pero yo podría ir modificando. Por ejemplo, aquí si yo ingreso dato prueba 1, prueba 2, en la SNAPE, edad le voy a poner 20, en la ciudad le voy a poner cualquier valor y voy a añadir y guardar. Si yo pongo agregar un nuevo cliente, vemos que ese dato está en memoria. Inclusive si yo actualizo la página, ese dato aún debe seguir en memoria.
como vemos, aún aparece en memoria. Pero ¿qué pasaría? Como le vuelvo a mencionar, si es que yo actualizo ese identificador que yo tengo dentro del control. ¿Ok? Vamos a ir a actualizar ahora sí la página, luego de que ya se terminó de actualizar ese último cambio. Voy aquí a editar el elemento web, voy a agregar clientes, me parece que todavía no se ha actualizado. Me pareciera que todavía no se está actualizando, pero cuando ingresamos un nuevo identificador al control, lo que pasa es que no lo puede asociar dentro de lo que es el elemento web. ¿Ok? Una vez que ya tenemos los datos, voy a hacer un pequeño caso aquí de mostrarlo en consola. Voy a obtener ese valor que viene de la colección de datos. Voy a guardar. Voy a esperar que se terminen de realizar los cambios. Y finalmente actualizo. Voy a editar el elemento web. Voy a irme a la parte de la consola. Me parece que todavía no se ha sincronizado ese cambio. Ok, ahora sí. Como vemos, me aparece aquí una matriz. Una matriz aquí. Voy a limpiar nuevamente la consola. Voy a agregar un nuevo cliente. Prueba 3, prueba 4, edad 40, país favorito. Le voy a poner un check. Okay, y como vemos ahora ya me arroja dos registros, ya no uno, dos. Esto me está devolviendo una matriz, en este caso una matriz de objetos. ¿Ok? Si yo quisiera mostrar esa información en mi webpack, ya lo podría realizar porque ya lo tengo almacenado en una variable internamente. Ahora, ¿cómo yo muestro esa información dentro de mi componente, dentro de mi elemento web? En este caso voy a copiar nuevamente otra etiqueta de H3. Le voy a poner el valor correspondiente para poder identificar dónde se está almacenando cada dato. Y luego lo que voy a hacer es, voy a crearme una tabla para mostrar los registros. A ver, ¿por qué me está mostrando error aquí? Qué raro. A ver, vamos nuevamente. Ah, ya, es escrito en español. Ok, ahí ya debería salirme todo correcto. Uy, aquí también nuevamente me he confundido. La estructura de la tabla es el table, el TG, el TR y finalmente el TH. Le voy a poner aquí, por ejemplo, el nombre. Voy a simplemente simular algunos datos. Tres principalmente: nombre, apellido y la edad. Voy a poner TH nuevamente, apellido y finalmente lo que es la edad. Una vez que ya tengo definido la cabecera, en la parte inferior voy a poner el tbody. Y dentro del tbody lo que voy a hacer es un recorrido de la información que tengo aquí, de la información que tengo almacenado en esta propiedad. Ahora, ¿cómo recorro esos datos? Voy a abrir y cerrar corchetes o ya estas llavecitas. Escribo, en este caso, el nombre de la propiedad. Le voy a poner .map. Abro y cierro paréntesis. Esto lo que me va a ejecutar es una función. Voy a usar función flechas para poder ejecutar aquí. Le voy a decir que me va a devolver primero un objeto. Esto me devuelve un objeto y un índice. Me va a devolver un objeto que va a ser de tipo cualquier valor. Y dentro de aquí lo que me va a hacer es retornarme todo lo que yo tengo, todo lo que yo puedo tener. Aquí me faltó la función flecha. Aquí lo tengo que agregar, es todo lo que quiero que me devuelva. En este caso va a ser registros de una tabla. Y para yo poder retornar registro de una tabla,
lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a poner return y lo que voy a arrojar es un tr. Voy a abrir y cerrar para que me reconozca ahí los campos. Voy a agregar un tr y dentro del tr voy a poner tds. Tds para poner columnas dentro de un registro. Y aquí lo que voy a poner es t punto y qué información voy a mostrar. Y esto va a depender cómo lo hemos definido en el control. Por ejemplo, acá nos indica que el primer nombre es title. Le voy a poner que va a ser title. El segundo campo que es last name. Y el tercero, que es para la edad, debe ser age. ¿Ok? A ver, vamos a guardar estos cambios. Y ahora, si yo valido esto en el control, o mejor dicho, en el webpack, ya debería mostrarme información. ¿Ok? Voy aquí a actualizar la página. Y ya debería de mostrarme esa información. Ah, ok, parece que me está saliendo un error. Ah, ok. Ahora, ¿por qué me está devolviendo e.title, e.lastname, el.age? Porque yo si le envío así, lo está reconociendo como texto. Para que me reconozca como variables, tengo que abrir y cerrar llaves, o corchetes en este caso, en todas las propiedades. Pero como vemos, ya me está reconociendo, por lo menos, lo que es el recorrido. Voy a guardar nuevamente. Voy a esperar ahí unos 2 segundos que se actualice. Pero vemos que ya está recorriendo. Tenía 2 registros y me ejecuta ese comando 2 veces. A ver, vamos a actualizar nuevamente. Y como vemos ahí, ya aparece. Inclusive, voy a cerrar ahora sí la consola de desarrollo. Voy a editar el elemento web. Voy a agregar más clientes y voy a modificar. Por ejemplo, voy a poner Juan Pérez. Edad 18, le voy a poner Pepito Pérez, por ejemplo, o Pepito Salas, edad 35, lo voy a poner, voy a guardar estos cambios, y si yo regreso aquí, lo que es el elemento web, vemos que ya se está sincronizando toda la información que yo voy modificando, agregando o eliminando, ¿ok? Y eso sería más o menos cómo se utiliza este control de colección de datos.